Buenas tardes. Nuestro proyecto Invernomática está constituido por los siguientes integrantes: Álvaro Smith Martínez, Brian Flores Chacón y Marcos Hernández Ortiz. El planteamiento del problema. El problema general del proyecto busca reducir el uso de agua y energía en cultivos bajo invernadero, principalmente con una ventilación deficiente acompañado de la ausencia de sistemas que regulen la temperatura en función de sensores o parámetros preestablecidos. En cuanto al sistema de control, este es un sistema de control ambiental con Arduino que mide temperatura mediante un sensor LM35 y simula humedad con un potenciómetro, mostrando los datos en un LCD. En cada ciclo, el programa convierte la lectura analógica del LM35 a grados Celsius y la escala de humedad a un rango preestablecido. Con estas variables aplica dos controles. El motor de riego en el pin 3 se enciende cuando la humedad es menor al 65% y la temperatura mayor o igual a 28 grados Celsius. Esto es en un suelo seco con calor. Mientras que el motor de ventilación en el pin 2 se activa cuando la temperatura es mayor a 35 grados Celsius. Esto es mediante la extracción de aire para bajar el calor. Además, para su seguridad existe un zumbador piezoeléctrico en el pin 4 que emite una alarma si la temperatura supera los 70 grados Celsius. Caso contrario, se silencia. El LCD actualiza dos líneas de temperatura en grados Celsius y de humedad en porcentaje, permitiendo un monitoreo en tiempo real. Se implementa este sistema de invernadero automático con sensores y actuadores, controladores desde un Arduino y mostrando datos en un LCD. En cuanto al código Arduino, podemos mencionar que se importa la librería Liquid Crystal para controlar la pantalla LCD. En ella se contienen todas las funciones necesarias para iniciar, escribir textos, posicionar el cursador y limpiar la pantalla. El LCD está conectado a los pines digitales 11, 10, 9, 8, 7 y 6. Definición de pines y variables. A0, entrada de un potenciómetro que simula sensor de humedad. A1, entrada del LM35, sensor de temperatura analógico. Motores se controlan por transistores desde los pines 2 y 3, zumbador piezoeléctrico del pin 4 para alarmas sonoras. En cuanto a la configuración inicial, Setup configura el LCD y el puerto en serie. Declara motores y zumbador como salidas. El bucle principal loop. Primero, lectura de sensores. Devuelve el valor entre 0 y 1023. En cuanto al pin LM35, se convierte en temperatura usando la fórmula del LM35. Cuanto al control del motor de riego, si la humedad es baja y la temperatura es alta, se enciende el motor de riego, si no, lo apaga. Control del ventilador, si la temperatura es muy alta, mayor a 35 grados Celsius, se enciende la ventilación, caso contrario, se apaga. Alarma piezoeléctrica, si la temperatura supera los 70 grados Celsius, el zumbador suena a 1000 Hz. Si es baja, se apaga el sonido. En cuanto al LCD, los datos se muestran en la primera fila, la temperatura, segunda fila muestra la humedad y se actualiza de acuerdo al valor determinado. En resumen, este programa lee humedad y temperatura, la primera con un potenciómetro y la segunda con LM35. Activa el riego cuando hay sequedad y calor, activa la ventilación cuando la temperatura es muy alta, enciende una alarma sonora si la temperatura es crítica y muestra los valores en LCD y los envía por el serial. En cuanto a las piezas del proyecto, consta las siguientes: motor eléctrico que cumple la función de transformar la energía
El movimiento mecánico, en este caso, permite el movimiento de la malla en forma vertical. Una base más soporte eje. Esta pieza cumple la finalidad de darle la altura correspondiente a la malla del invernadero, además de soportar el eje. Eje enrollador de malla invernadero. Esta pieza produce el movimiento mecánico, por ende gira enrollando y desenrollando la malla del invernadero para que así circule el aire. Sensor de temperatura. Este componente cumple la función de medir temperatura dentro del invernadero. Aspas de ventilador. Permite la circulación del aire interior del invernadero. Disipador de calor. La funcionalidad de este componente es permitir aumentar la temperatura del aire propulsado por el ventilador. Carcasa ventilador. La carcasa permite la seguridad hacia las personas que transiten por el lugar y protección del ventilador. Estanque de agua, acumular agua para el regadío por goteo. Arduino es el controlador del sistema automatizado, recibe las señales análogas del transmisor de temperatura y envía los comandos para que funcione la apertura de malla, el ventilador, calefactor y deshumidificador. Y el deshumidificador, su función principal es reducir la humedad relativa del aire, lo que ayuda a prevenir problemas como el moho, evitar daños en el cultivo, además de mejorar la calidad del aire. Muchas gracias.